Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Ustedes me conocen, soy el evangelista Juan Carlos, gloria a Dios. Sea la paz de Cristo con cada uno de ustedes. Hoy vamos a traer un mensaje muy precioso, como siempre. La palabra de Dios para aquellos que la busquen y la anhelan es bendición para tu vida. Voy a contarle un poco de la obra de la iglesia, gracias a Dios. Llévenme en oraciones porque esta semana tiene que ser una de victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos. Cúbrelo con la sangre poderosa de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. El video va a ser un poco largo, pero como le dije a Dios, miles de gente que vean los videos, estoy feliz, porque esas miles de gente lo van a compartir con otros hermanos. Y sabemos que donde hay 10,000 o 20,000 gente, son solo algunos 800,000 que en verdad quieren vivir la santidad. Y esta palabra que es más cortante que una espada de doble filo. El que quiere vivir en el pecado no le agrada esta palabra. Vamos a estar hablando de la sana doctrina, gloria a Dios. Voy a darle dos revelaciones que Dios me ha dado junto con este tema que vamos a estar hablando hoy. Que muchas veces la gente dice que hay que guardar el sábado y otro que hay que guardar. Vamos a estar viendo según los mandamientos de Dios. Hoy vamos a estar estudiando sobre la ley. Gloria a Dios. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Toma el control de todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Voy a decirle que estamos dando un paso hacia la victoria en el nombre de Jesús, conforme a la iglesia. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Dios bendiga a unos hermanos de Alemania. Gracias a Dios que Dios está usando fuertemente para que ayuden esta obra. Unos hermanos de los Estados Unidos también que siempre han estado apoyando esta obra. Dios bendiga a esta persona. Voy a reservarle nombre porque son gente que en verdad sea Dios recompensándolo, como espiritualmente, económicamente y físicamente, en el nombre de Jesús. Lo cubro con la sangre de Jesús, hermano. Gracias. La revelación es esta. Fue dada el día de hoy. ¿Qué día hoy? Hoy estamos a 27, gloria a Dios. 27, gloria a Dios. Aleluya, creo que 28, gloria a Dios. Yo estaba orando. Ayer una hermana me llamó. ¿Qué sucede? Quería hablar conmigo. Yo estaba muy ocupado. Y le dije, bueno, quiero apartarme con Dios para buscar más forma de recibir más como la obra que estamos haciendo. Sabe que en estos tiempos tengo mucho trabajo, muchas preocupaciones, pero todo lo pongo en la mano de Cristo, gloria a Dios. Y esta hermana me escribió, mire hermano, nunca intente limitarte el tiempo como pastor. Nunca intente limitarte el tiempo para las verdaderas ovejas de Cristo. Sea a las 3 de la mañana, si una se encuentra en un momento difícil, nunca diga que no. Esta hermana me llamó porque quería hablar conmigo. Ayer me reservó el nombre. Bueno, yo le dije estaba ocupado, que me perdonara. Cuando me acuesto, el Señor me dio una tremenda revelación. Me veo en un lugar donde veía a mucha gente llamado como pastores. Algunos tenían la iglesia en santidad y otros no le importaba. Yo vi estos pastores, parecían europeos y otros del Caribe, pero veía que estas mujeres parecían europeas, como tienen la piel súper rubia, de estos ojos azules. Y esta iglesia estaba en un lugar como en un campo. Estaban como de camping, pero se reunía un mes donde toda la iglesia se reunían. Y esto pasa aquí en Inglaterra. Muchas iglesias se reúnen, la pentecostal por un lado, cada quien conforme a cómo vive la presencia de Dios. El mes pasado fue de esta gente de los Alaces, que se hacen un medio ayuno y lo publican con todo el mundo. Eso es público para ellos. Van a la empresa, hablan a todo el mundo y lo celebran. Todo el mundo lo sabe, el país entero lo sabe. No es algo que estoy hablando con hipocresía, no, algo real. Ellos publican su ayuno completo, un mes ayuno entero, desde la mañana hasta que se acueste el sol para ellos poder comer. Y todo el mundo lo sabe eso. Pero luego no ayunan más, simplemente hacen eso. Entonces todo el país ya lo sabe y se celebra, algunos toman, ya tú sabes, una cosa terrible del mismo diablo, digo yo.
pero respeto todo el mundo, tengo que respetar. Cada quien como usted piensa que alabar a Dios, pero el que no tiene a Cristo y no vive conforme a la palabra está perdido. Y yo veía cantidades de iglesias y esa iglesia tenían cada uno un pastor. Yo veía que venía escasez de comida y luego venía momentos de abundancia en la palabra de Dios. Pero la escasez puede ser espiritual como en alimento. Recuerda que dice que tendrán comezón de oír la palabra de Dios, pero se les será difícil mucho. Gloria a Dios. Se amontonarán maestros, dice la palabra. Y este es el pan que descendió desde los cielos. De repente veo yo cuidando un minusválido y este hombre yo lo cuidaba. Nos fuimos a un supermercado y nos decían que nos quedaban una media hora o 20 minutos para coger todo lo que necesitábamos, porque se acercaba un tiempo terrible. Esta media hora no significa media hora del mundo. No se sabe si es medio año o qué puede pasar, qué tiempo. Pero el Señor está revelando mucho que viene escasez. Ya lo hay en muchos países, pero viene más escasez sobre el mundo. Creo que viene en juicio y creo que mucha escasez. Y Dios le estaba dando una sierva de Alemania, le estaba diciendo como en los días de Elías. Recuerde que muchos vendieron su fe por comida. Bendito sea Dios. Había hambre, escasez en momentos difíciles. No había lluvia sobre la tierra. Resulta que el Señor le está diciendo a esa sierva como en los tiempos de Elías. Se acerca, se acerca, se acerca. Unos van a estar en el espíritu, otros van a vender su fe. Gloria a Dios. Y esta iglesia iba en todos los lugares. Yo veía que se reunían en cantidad, pero veía cómo esas mujeres parecían europeas, ojos azules, siguiendo al Señor en su manera, no como dice la Biblia. Y yo decía, ¿pero qué iglesia es eso? Bueno, me invitaron a comer, yo me acerco a ellos, había comida en cantidad por todos los lados, pero yo veía que el Señor me mostraba como que no me uniera con ellos, porque ellos no presentaban la santidad que Él estaba exigiendo. Esa iglesia estaba en un lugar, las mujeres con pantalones de eso abierto aquí, maquillaje, arete, todo, un desastre, en totalmente gente carnal en la carne. Y el Señor me hacía como que me apartara de ellos y había mucha comida. Luego veía más iglesias que se reunían. De momento, un abrir y cerrar los ojos, el Señor me lleva a una habitación. El Señor me muestra a un joven que se entregó a Cristo. Este joven se entregó a Cristo hace 2 días que yo le dije que gané 2 almas para el Señor. Y el Señor me lo mostró anoche 28, que ya cambió el año, el día, anoche 28 de mayo de 2021, que él iba al pecado. Y le pregunté hoy y así mismo fue, pero no me dijo que fue al pecado, sino que tenía que verse con una persona de su pasado. Pero gracias a Dios se cumplió. Dios me muestra las cosas, mi hermano. En mi vida, lo que va a acontecer y eso, gloria a Dios, y para otra persona que en verdad Dios la está llamando. En ese mismo momento yo veía que estaba en una habitación. Yo veía a un pastor. No había lugar donde darle el culto y él cogió su casa. Todo el mundo ponía los abrigos. Y el Señor me estaba dando este mensaje y me hizo vivirlo en esta experiencia. Yo veía que todo el mundo buscaba al pastor. Mire, hermano, hay un sinnúmero de ovejas buscando pastores para que le ayuden en estos tiempos de dificultad que necesitan, porque muchos están cayendo de la gracia, muchos se están apartando de la sana doctrina y se están dando cuenta que han sido engañados por lobos rapaces. Entonces en esa revelación yo veía una habitación, el pastor estaba tan ocupado que no sabía qué hacer, pero en este momento el Señor me mostraba cuánta gente venía tras de este pastor y buscaba al pastor, y él tenía una hermana y la hermana dijo, yo siempre estoy aquí ayudando al pastor, nunca me he ido de su lado. Gloria a Dios, el Espíritu Santo nunca se ha ido del lado de aquellos pastores que son temerosos de Dios y que guardan la palabra de Dios. En ese instante, hermano, yo podía ver que todos venían con diferentes problemas de matrimonio, problemas espirituales, problemas que tenían hechicería. Todos venían al pastor. Y yo decía, pero ¿cómo lo hace todo? Y yo veía que el pastor estaba bien cansado. Pero a eso lo llamó Dios. Y por eso un pastor no puede trabajar todo el día completo. En la obra de Dios sí, pero no en la vida de ganar sustento de dinero para, sabe que tiene una familia que mantener. No, un pastor, yo veía que Dios me lo mostraba,
que buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda la cosa será dada por añadidura. Yo veía que este pastor estaba tan ocupado que no tenía tiempo de que para salir a trabajar y ganar dinero. De una forma tendrá que vivir su vida. Y todos venían, entraban. El Señor me estaba haciendo vivir esta experiencia para contársela a ustedes y a mí, principalmente para mí. Porque ayer esa sierva me llamó en la vida real y yo le decía que estaba ocupado. Pero Dios no quiere que los pastores digan eso a su oveja, porque hay ovejas que tienen momentos difíciles. Por ejemplo, hay gente que se va a suicidar y quiere la última palabra, y esa última palabra está en tu boca, la palabra de Dios de salvación. Y muchas veces nosotros le vamos a decirle a esa persona: no tengo tiempo. No, el nombre de Dios siempre está puesto, porque Dios quiere tratar a través de ti con esa persona. Bendito sea Dios, por cuanto Dios te llamó como un ministro. Y todos le buscaban. Y el hombre salía, documento para acá, que boda, que esto. Y el hombre estaba cansado. Y llega esa mujer buscando al pastor, llega una cantidad de siervos. Y cuando decía es mucho para él, ¿sabe lo que Dios me hizo ver? No. Para eso yo llamo a los pastores, para que trabajen, si es posible, aún las 24 horas con mis ovejas. Yo lo llamo a tiempo completo y yo voy a suplir su comida, y su familia va a vivir bien delante de mí. Si los siervos de Dios escucharan y obedecieran la voz de Dios a través de lo que Dios habla en su palabra, y llevaran lo que le pertenece a Dios, tu tiempo, tu corazón. Pero si usted económicamente puede ayudar la obra de Dios, no se niegue, porque dice que vuestra recompensa estará en los cielos. Aquí hay muchas obras que hacer. La mía es mucha, los obreros son pocos. Hay obras de evangelismo. Hay obras que hay que mandar ministros a otros lugares. Hay gente que tiene que pagar el transporte. Y si se dedican a la obra de Dios completo, ¿dónde está el pueblo de Dios? Si usted no puede predicar, por lo menos sostente a aquel que va a predicar. Por lo menos sostente a aquel que está como un pastor en un lugar. No es necesario que usted le dé dinero todo el día, no, pero por lo menos, mira, pastor, le regalo esta camisa, pero tenga cuidado, pastor, de quién usted coge estas cosas, porque no todo el mundo viene de Dios. Hay gente que viene con malas intenciones. Y este pastor estaba ajetreado, y la hermana también estaba cansado, que le ayudaba, que sube esa diácona. Yo la veía, hermano. Y el Señor me mostró que todo el que él llama como pastor tiene que dedicarle el tiempo a sus ovejas, porque hay ovejas que en un momento determinado te van a pedir un consejo de emergencia, y si usted se niega, lamentablemente esa persona puede cometer una locura de un pecado mortal y condenar su alma. Y esto era para mí ayer. Te pido perdón, sierva, aquí en este video. Sé que tú miras el canal y voy a dedicarte tiempo en el día de hoy. Te voy a llamar. Perdóname de verdad. Ayer de verdad podía dedicarte en que sea 5 minutos. Pero muchas veces hay gente que me llaman y yo pienso que va a ser algo de media hora, y a veces nos llevamos hasta 3 horas. Momentos muy difíciles. Principalmente el país de México, Dios le bendiga a cada uno. Necesita mucha ayuda de los pastores. Primeramente de Dios, y que Dios use su pastor y hable a través de esos pastores a esas almas que están buscando ayuda espiritual. Ya la gente, si no es por dinero, no quiere obrar en estos caminos. No, Jesús no cobró un peso para nada. Y si algún día lo va a bendecir, Dios va a tocar esos corazones para bendecirte. Bendito sea Dios. ¿Qué está pasando con el mundo? La gente se ha olvidado que la obra de Dios hay que hacerla perfectamente, y la recompensa está en el cielo. Y yo veía que muchas iglesias de las que están carnales se buscan más, aún sabiendo que están en el pecado. Ayudan más que muchos ministros de Dios que se dicen de sana doctrina. Yo veía eso. Eso es lo que yo he vivido. Bendito sea Dios. Después que yo he estado hablando todos estos días en los videos, no he tenido más que ataques del enemigo. Satanás, una sierva, Dios le reveló que él le dijo que quiere mi cabeza en un plato. Es lo que busca Satanás, mi cabeza en un plato. El Señor le reprenda. Cuando esta obra esté más avanzada, verá la guerra que le voy a hacer al enemigo. Yo sé que aquí no hay nada que volver atrás, no, aquí hay que perseverar. Porque si yo vuelvo atrás, lamentablemente, es perderme. Después que tú le haces la guerra a Satanás, que gana alma para el reino de los cielos, tú te vas a dejar perder y irte a la mano de Satanás para ser torturado terriblemente. No, hermano, no te apartes más.
Porque si tú te apartas, ¿qué va a ganar? Hay dos caminos. Si dice que no va a seguir a Jesús, si dice que no va a seguir los caminos de Dios hasta el final, ¿dónde tú vas a ir? Dime un camino para seguirte. No hay. Es el infierno o el cielo. Tú decides. Todo el mundo disfruta sentido de la carne en el pecado. Se está condenando. Piensa que están disfrutando. ¿Dónde tú vas a ir? Dime un camino de eso y yo te voy a seguir. Muéstrame un camino de eso. Todos los que caminan carnal en la iglesia, todos los que están difamando la palabra, todos los que están haciendo mercadería, todos los que están cambiando el evangelio. Muéstrame un camino donde tú vas a ir y yo te voy a seguir. Que tú me digas que simplemente que no existe el infierno ni el cielo y que hay un camino que tú pienses que va a ir donde tú nunca vas a tener tortura y tormento externo. Muéstrame ese camino. No lo hay, porque en la Biblia se cumple todo. Solo hay dos caminos. Santo, el del cielo o el infierno. Dios te dio libre albedrío, claro, pero tú asume la consecuencia. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir, alma? ¿Dónde piensas esconderte de los juicios, de los tormentos? ¿Dónde va a ir? No hay más salida que seguir a Cristo con todo tu corazón. No hay otro lugar. No lo hay. Gloria a Dios. Entonces, Dios me llama a trabajar como un valiente guerrero. Vamos a estar hablando de este mensaje hoy. El video va a ser largo, posible 2 horas, pero sé que aunque sean 1000 se van a alimentar con esta bendición de Dios. Gloria a Dios. Y en esta misma revelación, el Señor me mostraba una fuente de agua que bajaba por 2 pedregales y me decía: pon tu mano. Declara la palabra y créelo, no lo dudes, porque el que duda es semejante a un incrédulo. Me dijo: pon tu mano y di la palabra y se cumplirá. Ay, Dios, dame esa fe que tú estás por meter dentro de mi corazón. Me dijo: no lo dudes, porque el que duda es un incrédulo. Y por eso dice que Jesús no hizo muchos milagros en algunas aldeas donde iba, por cuanto eran incrédulos. Es confirmar la palabra y creerla, y que acontecerá en el nombre de Jesús. Todas las iglesias mundanas se iban a un derrumbe. Todas las iglesias carnales, tú sabes que hay muchas jóvenes que se quieren gozar en la carne, que quieren vivir una vida fácil. No es así, hermano. Gloria a Dios. Vamos a seguir. La palabra nos dice en el libro de Gálatas 3:19, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y digo amén. Y dice la palabra, así dice el propósito de la ley. Hoy vamos a aprender qué quiere decir la ley, porque muchos dicen: no, que no trabaje tal día Dios. No, vamos a ver qué Jesús nos dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es. Gloria a Dios. El mediador no lo es uno solo. Pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Oye, es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido vuestro ayo. El ayo es algo terriblemente como un sufrimiento terrible, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Vamos a decir, la ley es como un ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ayer yo estaba estudiando esta parte. ¿Cómo que no hay varón ni mujer? Cada quien puede hacer todo. No, dice que cada quien tiene su orden. Vamos a estudiarlo ahora. Porque todos vosotros sois uno en Cristo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No hay varón ni mujer. Vamos a estar dándole una explicación de eso, porque mucha gente confunden la palabra de Dios con este mensaje. No hay varón ni mujer. Pablo elimina toda distinción étnica, racial, nacional, social, sexual, con respecto a la relación espiritual con Jesucristo. Todos los que están en Cristo son coherederos de la gracia de la vida. Primera de Pedro 3:7, de la promesa del Espíritu Santo y de la renovación a la semejanza de Dios. Colosenses 3:10-11. Por otra parte, dentro del contexto de la igualdad espiritual, los hombres no dejan de ser hombres y las mujeres mujeres. Génesis 1:27. Permanecen sin cambio las funciones que Dios le de ser hombre y las mujeres mujeres, como lo dice. Permanecen, ¿cómo dice? Permanecen sin cambio las funciones que Dios le asignó en el matrimonio y en la sociedad. Aquí no hay un cambio, la mujer con la tarea mujer y el hombre con la tarea del hombre, y dice cumpliendo como está escrito en la Biblia. Gloria a Dios, para que no confundan esto que le estoy hablando. Vámonos con la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La palabra traducida ley en griego, nomos, hebreo, Torah, vamos a estar hablando de eso, significa enseñanza o dirección. La ley puede referirse a los 10 mandamientos, al Pentateuco o a cualquier mandamiento del Antiguo Testamento. Al aludir a ella, aquí Pablo estaría incluyendo el sistema de sacrificio del pacto mosaico. Respecto a la ley, Pablo declara que, primero, fue dado por Dios a causa de la transgresión, es decir, con el fin de mostrar que el pecado viola la voluntad de Dios y de despertar la conciencia de la humanidad respecto a la necesidad que tiene de la misericordia, la gracia y la salvación de Dios en Cristo, como nos lo dice en el verso 24, que nos está diciendo así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que, ya como nos lo dice más hacia adelante, gloria a Dios, el ayo. Vamos a estar hablando primeramente, como nos dice en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia en quien es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:2 nos dice: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Aunque la ley del Antiguo Testamento era santa, buena y justa, nos lo dice aquí, buena, santa y justa, gloria a Dios. Vamos a estar viendo que nos lo dice aquí, gloria a Dios. Romanos 7. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo, era santa y justa, nos está diciendo aquí. Romano, vamos a verlo. Gloria a Dios. Un momentico, hermano. Romano. Aleluya. 7:12. Gloria a Dios. Se me olvidó esta parte para escribirlo. Gloria a Dios. 7:12. Vamos a estar viendo que nos está diciendo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, como nos lo dice, era insuficiente en el sentido de que no podía impartir vida espiritual ni fortaleza moral. Gloria a Dios. Como nos lo dice en el verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Aleluya. Siempre nos está dando lo que el Señor quiere hablarnos. Romanos 8:3
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Nuestro primer enemigo, algo terrible que estamos luchando todos los días con esta carne que no se somete a la ley de Dios. Hebreos 7, 8, 18, 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Gloria a Dios. La ley actuó en calidad de tutor temporal para el pueblo de Dios hasta la llegada de la salvación mediante la fe en ¿quién? En Jesucristo. 22-26 nos lo está diciendo claramente. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, como un sufrimiento, una queja, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vamos a estar viendo un tema que dice: vamos a estar viéndolo aquí, que lo dice aquí en Gálatas 3, 10, 25. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel, escuchen eso, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerla, y que por la ley ninguno se justificara con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe. Escúchelo bien, la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere esta cosa vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel es colgado en un madero, porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos, en pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni la añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no os por las promesas, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién estamos hablando? De Jesucristo. Vamos a dejarlo hasta ahí porque no vamos más lejos. Gloria a Dios. Entonces es lo que el Señor nos está dando. Como tal, la ley revelada a la voluntad de Dios en cuanto al comportamiento de su pueblo, que nos lo está diciendo en el libro de Éxodo. Vamos a estar viendo Éxodo 19, 4, 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino.
de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. ¿Quién manda ese mensaje? Dios Todopoderoso. Éxodo 21:17, los 10 mandamientos. Y habló Dios toda esta palabra diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te hará imágenes ninguna semejante a los que esté arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinará a ella, ni las honrará, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No está hablando en el verso 7. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajará y hará todas tus obras, mas el séptimo día es reposo. Eso era los mandamientos en el Antiguo Testamento y están vigentes hoy en día. Pero vamos a estar viendo que Jesús es el fin de la ley. Es algo que muchos no han podido entender. No es que Jesús venga a quitarle, porque él dijo que no vino a abrogar la ley, sino más bien a cumplirla. Pero aquí hay que guardar todo lo que está escrito. Más Jesús dijo que si se cayera tu asna en un hoyo o una oveja que tú tengas, porque es un día de santificarlo, tú no vas a trabajar ese día para sacarlo, lo vas a dejar morir. Vamos a estar tratando con ese tema. 6 días trabajará y hará todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Gloria a Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. El hijo que no honra a su padre y a su madre, sus días son cortos. Es una persona que la maldición cae sobre él. Es lo que está diciendo la palabra. En la tierra que Jehová tu Dios te da, no matará, no cometerá adulterio, no hurtará, no hablará contra tu prójimo falso testimonio, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni sus siervos, ni sus criados, ni su buey, ni sus asnos, ni cosas alguna de tu prójimo. Mira, los 10 mandamientos se resumen en 2. Amará a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y le servirá a él. Ese es el primer y gran mandamiento. Al Dios Todopoderoso tú lo vas a amar con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Si usted no tiene su primer amor para Dios en todo, lamentablemente usted no es nada aquí. El que ama casa, hijo, familia más que a mí no es digno de mí, dice la palabra en uno cuanto escrito que Jesús estaba hablando. Entonces el segundo es: y amará a tu prójimo como a sí mismo. Cuando tú amas a tu prójimo, no va a codiciar la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni de su siervo, ni de su criado, ni su buey, ni su asna, ni cosa alguna de tu prójimo, nada. Porque ahí se cumple esto, 10 mandamientos en 2, que hay que tener mucho cuidado. Gloria a Dios. Ahí en el verso 24 de Éxodo 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre toda esta cosa. Gloria a Dios. Es como Dios está trabajando en esta edad. Proporcionaba sacrificio de sangre para cubrir los pecados del pueblo. Eso era la forma que se hacía antes, no como ahora que Jesús ha tomado todo sobre él. Antes tenían que desgollar a un cabrito o algo, y esta sangre, eso era como un pacto que se hacía para que esta gente viniera a la purificación delante de Dios. En Levítico 1:5 dice: los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: gloria a Dios.
diciendo gloria a Dios. No está hablando en Levítico. ¿Qué dice? Levítico 16:33, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Era como purificarse de esta manera con estos sacrificios que se hacía degollar un animalito, y esta sangre, ya usted sabe, era derramada, y ahí esta gente recibía lo que es la purificación por su pecado. Eso era la forma que eran lo de bajo la ley, pero para nosotros ya eso todo lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. Esta sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Esto eran los mandamientos y señalaba la muerte expiatoria de Cristo. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia, obra muerta, para que viváis al Dios vivo. Esta sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto va a ser como un pequeño estudio que estamos dando para entrarnos a lo profundo de lo que vamos a aprender aquí. En Hebreos 10:12-14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de su pie, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificados. Aleluya. Para siempre a los sacrificados. La ley fue dada para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, como nos lo dice en el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Pero ahora que Cristo ha venido a la función supervisora de la ley, ha terminado. Ahí está viendo. Pero ahora que Cristo ha venido a la función supervisora de la ley, ha terminado. En el verso 25 nos lo dice claramente. 25, Gálatas 3:25, ¿qué nos dice? Pero venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, la ley, que eso era algo tan estricto y que se tenía que cumplirla, aún con queja, bendito sea Dios, y sufrimientos. El que no lo cumplía, lamentablemente, era ejecutado, o alguna maldición o juicio caía y ya no estaba más. Así que ya no se debe buscar la salvación a través de las provisiones del antiguo pacto, incluso la obediencia a la ley y al sistema de sacrificio. La salvación ahora viene de acuerdo con las provisiones del nuevo pacto, sobre todo la muerte expiatoria y de la resurrección gloriosa de Jesús, de la resurrección gloriosa de Jesús, y luego el privilegio de permanecer a Cristo. Nos lo dice en el verso 27-29 que nos está diciendo, gloria a Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y coherederos según la promesa. Bendito sea Dios. Es como nos lo está diciendo en el libro de Mateo 5:17. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplirla. Bendito sea Dios. Los creyentes con la ley. Hoy vamos a estar estudiando eso profundo. Vamos a estar viendo qué el Señor nos está dando a entender con esto. Vamos a irnos profundo a este estudio. Vamos a estar viendo todo lo que aconteció en estos momentos. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice en Éxodo 21:2? Y habló Dios toda esta palabra diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nosotros andábamos en el pecado, en perdición, a condenación completa. El recibir la ley de Dios por medio de sus líderes Moisés fue uno de los aspectos más importantes de la experiencia israelita en el monte Sinaí. La ley mosaica
hebrea Torá, que significa enseñanza, puede dividirse en tres categorías. La ley moral, que trata sobre la norma, ¿verdad?, de Dios para la vida de santidad. Éxodo 21 al 17. Y habló Dios toda esta palabra diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bendito sea Dios. No te hará imágenes ni ninguna semejanza de los que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinará a ella, ni las honrará, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajará y hará todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tus bestias, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en esos 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por esto, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matará, no cometerá adulterio, no hurtará, no hablará contra tu prójimo falso testimonio, no codiciará las casas de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni sus buey, ni su asna, ni cosa alguna de tu prójimo. El terror del pueblo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Mira, es poderoso la presencia de Dios cuando le estaba dando al pueblo estos mandamientos para que lo guardase. La ley civil que trata sobre la vida legal y social de Israel como nación. Éxodo 21, 1 al 24, que es larguísimo. Lo que Dios le estaba dando lo pueden leer ustedes, gloria a Dios. Y Éxodo 24, 1 también, que ahí está la ley. Voy a leer este pedacito que es más corto. Éxodo 24, gloria a Dios, que ahí hay mucho que leer. Y dice: Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaré desde lejos. Eso es lo que Dios estaba haciendo, el pacto que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Y qué nos dice la palabra? La ley ceremonial que trata sobre la forma y la ceremonia de las adoraciones de Israel. El Señor Dios es entre ellas el sistema expiatorio, como lo dice en Éxodo 24, 2 en adelante, 31, 18. La siguiente con respecto a la naturaleza y funciones de la ley del Antiguo Testamento. Se dio la ley con respecto al pacto que Dios hizo con su pueblo. Exponía las estipulaciones del pacto que esperaba que ellos obedeciesen en fidelidad al Señor Dios, a quien pertenecían los israelitas. Aceptaban formalmente esas obligaciones del pacto, como nos dice Éxodo 24, 1 al 8. El pacto de Dios con los israelitas. La obediencia de Israel a la ley debía basarse en la misericordia salvadora de Dios y en la misericordia salvadora de Dios y en su liberación del pueblo. Éxodo 19:4. Nótese que se le dio la ley después de que habían sido salvados por la sangre del Cordero Pascual y redimido de la esclavitud en Egipto. Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo 20, verso 2.
Y mientras estaban viviendo como peregrinos en la tierra por la gracia de Dios, Éxodo 12, 11 en adelante, la ley revelada la voluntad de Dios para la conducta de su pueblo, Éxodo 19, 4, 6, 20, 1, 17. Y prescribía los sacrificios de sangre para que cubrieran sus pecados. Vamos a ver, nos lo dice en Levítico 1:5. Entonces desgollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta era la forma que hacían para que esta gente fuera limpia delante de la presencia de Dios, como lo estuvimos hablando. Como nos lo dice también aquí, nos está dando este ejemplo en Levítico 16:33. No se concibió la ley como una manera de obtener la salvación para los que no son salvados, ¿verdad? No. El pueblo a quien se le dio ya estaba en una relación de salvación con Dios. ¿Quién? Israel. Éxodo 20, verso 2, que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Más bien, mediante la ley ellos aprendieron cómo Dios quería que vivieran rectamente, tanto en relación con su redentor como con su prójimo. Se esperaba que Israel guardara la ley por la gracia de Dios a fin de mantener y celebrar su relación de fe con Él. Vamos a estar viendo Deuteronomio 28, 1 al 2. ¿Qué nos dice? Bendición de la obediencia. Acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aleluya, gloria a Dios. Deuteronomio 30, 15, 20 nos dice: mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ame a Jehová tu Dios, que ande en su camino y guarde su mandamiento, su estatuto y su decreto, para que vivas y sea multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejare extraviar y te inclinare a dioses ajenos, les serviréis. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestro día sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, gloria a Dios, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tu padre Abraham, Isaac, Jacob, que las habéis de dar. Gloria a Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, una absoluta confianza en Dios y en su palabra. Génesis 15, 6. Es una absoluta confianza, obediencia hacia su palabra. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El pueblo necesita creer a Dios. Cada quien necesita creer a Dios y será contado por justicia y un sincero amor a Él. Deuteronomio 6:5.
Y amará a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. No le está diciendo el Señor, constituían el fundamento para guardar los mandamientos de Dios. Los israelitas fracasaron precisamente en este punto porque con frecuencia no se inclinaron a cumplir la ley a base de su creencia en Dios, su amor a Él de todo corazón y su deseo de andar en su camino. Pablo afirma que Israel no alcanzó la justicia que la ley se proponía porque iban tras ella, no por fe. Romanos 9:32. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La ley subraya la verdadera eterna de que la obediencia a Dios con un corazón amoroso. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bendito sea Dios. Deuteronomio nos está hablando de todo eso. 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Tenemos que obedecer este mandamiento. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas uno de ellos no podrá comer. Entonces ahí el hombre se quemó en esa prueba. Entonces eso se encuentra en Deuteronomio versículo 4. El Señor nos está hablando algo muy fuerte que es largo ahí, gloria a Dios. ¿Qué nos dice Dios? Deuteronomio verso 4. Voy a estar leyéndolo un poquito. Gloria a Dios. El Señor nos está dando un mensaje ahí que no se puede dejar para entender lo que estamos trayendo. Gloria a Dios. Moisés exhorta a obediencia. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viviráis y entréis y poseéis la tierra de Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que por todo hombre que fue en pos de Baal, destruyó Jehová tu Dios de medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatuto y decreto como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todo esto estatuto y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como la está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y que nación grande hay que tenga estatuto y juicio, justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Y ahí venían todo lo que era la ley de Dios para ese pueblo, para que obedecieran los mandamientos de Dios como Dios se lo estaba exigiendo. Mas estamos viendo cómo aquí en el libro, gloria a Dios, en el libro de Deuteronomio 5:33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largo día en la tierra que habéis de poseer. Mira, hermano, no le voy a alargar este tema porque es largo. En todo este camino de Dios hay sufrimiento, momentos difíciles. Dios solamente te exige que cumpla su mandamiento, lo guarde
y apártate de todo mal de esta tierra. Habrá momentos que el diablo va a hacer todo posible que el Señor le reprenda para hacerte caer de la gracia. Te traerá codicia, contienda, envidia, todo tipo de ofrecimiento a cambio de que tú vives en el pecado, te mueres en el pecado y Él se lleve tu alma al infierno. Cuando Dios habla aquí, estamos cumpliendo su mandamiento. Entonces Dios nos bendice abundantemente. Deuteronomio 8:1, la buena tierra que han de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entráis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestro padre. Dios le dio promesa a Israel, Dios lo cumplió esa promesa, pero muchos de ellos no obedecían lo que Dios le estaba dando, esta promesa. Cuando no hay obediencia, lamentablemente, no podemos recibir estas bendiciones de Dios. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busqué tu mandamiento. Y andaré en libertad porque busqué tu mandamiento. Cuando buscamos los mandamientos de Dios, vivimos los mandamientos de Dios, andamos en libertad. Ninguna cosa que el enemigo intente hacer en nuestra vida se nos contará como juicio. Porque guardamos los mandamientos de Dios. Y si tú los guardas, ¿de dónde van a salir estas cosas para que te hagan caer de la presencia de Dios? Gloria a Dios. Como lo dice Romanos 8:13. Porque si viví conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todo placer mundano, todo pecado es obra de la carne. Es lo que nos está diciendo. Si vivimos conforme a la carne, moriremos físicamente como espiritualmente. El creyente no puede vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios y a lo que Dios quiere hacer en su vida. Gloria a Dios. Perdóname, no puse los bombillos, hermano, pero se ve el video, se ve, gloria a Dios. Nos da un ejemplo en primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mira, nos limpia automáticamente. Si andamos en luz, caminamos con Él, tenemos comunión con Él y podamos decir que somos hijos de Dios. La ley expresaba la naturaleza y la disposición de Dios, es decir, su amor, bondad, justicia y aborrecimiento del mal. Se esperaba que los creyentes israelitas guardaran la ley moral de Dios porque habían sido creados a sus imágenes. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es lo que Dios quiere en este pueblo de ahora, que vivamos en santidad, no simplemente caminando como aquellos que viven bajo unas leyes antiguas y simplemente profesan ser siervos de Dios, pero no cumplen los mandamientos de Dios. No. Los fariseos tenían unas leyes, sabían la palabra de Dios, pero no caminaban conforme a los mandamientos de Dios. Estaban esclavizados con la ley. Gloria a Dios. La salvación en el Antiguo Testamento nunca se basó en la perfección, en guardar todos los mandamientos. Inherente en la relación de Israel con Dios estaba el sistema expiatorio que proporcionaba el perdón para los que transgredían el mandamiento, pero que sinceramente se volvieran en arrepentimiento y fe a la misericordia de Dios y a la provisión de expiación de sangre. La ley y el pacto del Antiguo Testamento no eran perfectos ni se tenía el propósito de que fueran permanentes. La ley actuaba como un tutor temporal para el pueblo de Dios hasta que viniera Cristo. Gloria a Dios. Gálatas 3:22 al 25 al 26. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo. Oye, lo encerró todo bajo pecado. Todas estas cosas de la ley lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley e encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley o el ayo, como se dice, pues todos soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Ahora se ha sustituido el antiguo pacto por el nuevo pacto en el que Dios ha revelado plenamente su plan de salvación por medio de Jesucristo. Romanos 4:24 en adelante dice: sino también con respeto a vosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para vuestra justificación, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos lo dice en Gálatas 3:19. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aleluya. Cuando fue ese ángel, se acercó a la Virgen María y entonces ahí empezó el proceso que venía nuestro Salvador de la forma que Dios lo había establecido. Aleluya, gloria a Dios. La información adicional sobre la naturaleza y funcionamiento de la ley. La ley fue dada por Dios y añadida a las promesas a causa de las transgresiones, como lo leímos en Gálatas, ahí arriba, que lo leímos ahora mismo. Entonces, esto venía así, de la transgresión, es decir, fue concebida para regular la conducta, para definir lo que era el pecado, para mostrarle a Israel su tendencia incoherente a violar la voluntad de Dios y hacer lo malo. Era para qué servía la ley en ese tiempo y para despertar su consagración de necedad de la misericordia, la gracia y la redención de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra Romanos 3:20? Ya por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando esta ley fue introducida a Israel, se daban cuenta que estaban caminando en pecado. Entonces Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia que es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces todo esto que la gente dice que maldito todo aquel que vive bajo la ley, ¿verdad? No podemos, ya por gracia somos salvos. Si tú un domingo, porque nosotros la iglesia de Cristo escogemos ese día como santo, el domingo, pero en el Antiguo Testamento cuando era la ley, era el sábado. Mucha gente es un adventista de los séptimos días, como se llamen, pero nosotros bajo la gracia somos salvos. Jesús nos redimió, nos libró de toda esta ley. ¿Me entiende? De todas estas cosas que se hacían, porque era para mostrarle el pecado a la humanidad. Pero recuerden que los 10 mandamientos están vigentes, mas el hombre debe obedecer los mandamientos de Dios. Pero en ningún momento Jesús te quita que si un día tú necesitas trabajar, que tú tengas la necesidad, que tú lo dejes y no lo cumpla, porque Jesús es el fin de la ley. Ahora nosotros somos salvos mediante la gracia, mediante la misericordia, mediante en fe Jesucristo, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. No porque un día tú necesites trabajar, que tú digas tenga que santificarlo y necesites en realidad ese trabajo, lo vas a dejar. Nosotros por gracia somos salvos, que es en Cristo Jesús.
Que Dios le bendiga y lo cubra con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No somos adventistas para estar guardando el sábado. Nada de eso, hermano. Nosotros en la fe en Cristo somos salvos, viviendo conforme a la palabra de Dios y en mandamiento. Porque Jesús es el fin de la ley. Nos redimió a ir a la cruz, morir y pagó por nuestro pecado. Todo lo cargó sobre él, como dice Isaías 53. Dios le bendiga, hermano.